¿Tienes poco tiempo para cocinar? En esta nueva serie de Kiwi Limón te voy a enseñar cómo quitar pasos para hacer recetas tan deliciosas como esta crema de frijol y unas flautas de pollo ahogadas en salsita verde. Un menú completo en 15 minutos. Bienvenidos a la cocina más rápida de México. El día de hoy haremos recetas increíbles con trucos que nos van a salvar en 3 semanas. La clave está en la preparación. La prep le decimos las chefs. Te recomiendo que una vez al mes prepares un caldo de pollo mientras te arreglas. Luego lo enfrías, lo separas, lo guardas en bolsitas y luego a congelar por separado. Yo, por ejemplo, ya tengo mis verduras desinfectadas y ya solo me falta traer el resto de mis ingredientes. Muy bien, si todos ya están listos, entonces que corra el cronómetro. Vamos a comenzar entonces con la salsa verde, que es la que va a ahogar nuestras flautas. Entonces vamos a poner un poquito de aceite, ahí está, y empezamos agregando los tomates. ¿Se acuerdan que les dije lo de la prep? Bueno, hay que tener los tomatitos verdes bien picaditos. Vamos a agregar unos chiles serranos. Y también vamos a agregar cebolla, ajo, también en trozos pequeñitos para ir acelerando este proceso. Después le vamos a poner unas pimientas gordas, un poquito de comino y por último vamos a ponerle unas ramitas de cilantro. Y todo esto lo vamos a freír, lo vamos a poner por acá. Entonces, comenzamos a freír. Muy bien, ahí está. Ahorita está muy entero el tomate, se ve verde, verde intenso. Necesito que empiece a tomar cocción para que lo pueda llevar a moler. Entonces subimos la temperatura, aquí sí se vale apresurar. Y empezamos a subir la temperatura, ahí está. ¿Cómo se tiene que ver estos tomates? Bueno, tienen que pasar de ese verde intenso a un verde más pálido, un verde opaco. Y que la cebolla se empieza a ver como transparente, translúcida. Entonces ahí lo dejo. De este lado vamos a comenzar entonces ahora con la crema de frijol y aquí técnica de bruja, es decir, todos los ingredientes al caldero. Entonces agregamos frijoles. Muy bien, son frijoles de lata. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es reducir tiempos. Entonces, ya saben, en la alacena tenemos que tener frijoles de lata o si no, les gusta hacer frijolitos en casa, bueno, ténganlos en el congelador para que siempre que los necesiten, ahí estén listos. Muy bien, acabo de agregar cebolla, un poquito de ajo y ahora sí voy a agregar crema. Muy bien, después voy a agregar leche. Todo, ahí va. Muy bien. Y por último, voy a agregar otra vez comino. Entonces, hagamos un poquito de comino y voy pasando todo esto para acá atrás. Muy bien, si ven, ahí tengo un poquito de caldo y en su receta también la van a ver. Bueno, esa todavía no lo agregamos, ahí resérvenlo. Esto lo vamos a mezclar y vamos a dar una primera sazonada. Entonces agregamos un poquito de sal, poquito de pimienta y ahora sí, vámonos a comenzar a moler. Vamos a ver cómo van estos tomatitos. Pues sí le está tomando su tiempo, pero la temperatura ya ahí la tengo muy bien. Entonces seguimos mezclando. Y ya están empezando a tomar ese verde que les decía. Vámonos a moler esta crema y para eso tengo el utensilio que es un súper truco y este es una licuadora de mano. Ya sea, a lo mejor en casa no tienen esta licuadora de mano, no pasa nada, lo hacen con la licuadora estándar, la de vaso. Pero estas son buenísimas, así que si pueden invertir en una de estas, miren qué fáciles son. No necesitamos ensuciar, estamos moliendo dentro de la misma cacerola y son súper prácticas. Y como siempre en todo, ¿verdad? Hay de diferentes precios y estas hasta incluso las encuentran en los supermercados. Así que váyanse por una de buen precio, pero que sea buena. Entonces aquí sigo moliendo, que se integre todo perfectamente. Y de este lado le voy echando ojito a mis tomatitos que están bien contentitos. Ahí están cambiando ya de color. Entonces sigo moliendo, que se integre bien, que no me vaya a quedar por ahí un cachito de cebolla. No queremos eso, ¿verdad? Ahí está, perfecto. Esto es practiquísimo porque lo único que tengo que hacer es enjuagar el brazo y listo. Entonces aquí lo vamos a dejar así. Yo cuando empiece a ver que empieza a hervir mi crema, entonces sí voy a agregar el epazote. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar el caldo de pollo a nuestra cacerola donde está la salsa y vamos a tapar. Esto
lo vamos a dejar más o menos unos 10 minutos para que se empiece a espesar, se empiece a cocinar y tenga esa textura típica de crema. Y esto lo vamos a dejar unos 5 minutos para después llevarlo a moler. Ahora, siguiente paso. ¿Cuál sería? Pues la desmenuzada de pollo para rellenar nuestras flautas. Pero a mí, por ejemplo, me choca desmenuzar y si no tenemos tiempo, ahí les va el truco que les va a cambiar la vida. Fíjense bien, vamos a hacer esto, pero antes de desmenuzar, ¿qué creen que voy a hacer? Voy a empezar a calentar mi aceite para que cuando salgan las flautas ya listas, ya puedan entrar perfectamente. No, le voy a agarrar un poquito más. Acuérdense que esto es fritura semiprofunda, que no cubra todo el producto. Entonces, repito, vamos a desmenuzar. Para esto vamos a necesitar un tazón que tenga paredes altas y que la pechuga de pollo esté caliente. Si ustedes la sacaron del refrigerador, del congelador, nada más denle una calentadita en el microondas y vayan por su batidora. ¡Chachán! Esto es lo que les va a cambiar la vida. Fíjense qué rápido voy a desmenuzar estas pechugas. Ahí va. Venga. ¡Tarán! Por ahí me quedó un cachito. Venga. Ahí está. Ese se estaba poniendo un poquito necio, pero ya quedó. ¿Vieron qué rápido desmenucé? Hambre de volada. Ahora nada más voy a limpiar aquí porque me brincó un poquito. Y ahora sí voy a empezar a armar las flautas. Y para eso necesitamos las tortillas típicas para flautas, que son estas larguitas. Se preguntarán por qué las saco del horno, porque las tengo que tener calientitas. Acuérdense que entre más calientitas están las tortillas, mejor se pueden armar. Entonces, saco la primera, saco la segunda. Yo soy de la que se echa 3 flautas, yo no sé ustedes. Entonces vamos a armar 3 flautas. Entonces, ahí está. Vamos a tomar el pollo que está desmenuzado y empezamos a rellenar. Pero que esté bien rellenitas, ¿eh? Que no hay nada más decepcionante en esta vida que comerse una empanada o un taco que esté hueco por dentro. Entonces lo apretamos muy bien y ahí lo dejo. Voy por la segunda, igual. Reparto el pollo, que esté bien relleno, igual. Empiezo a enrollar, bien apretadito, porque no voy a poner palillos, así lo vamos a hacer. Pero entre más apretadito mejor porque no se me van a desarmar. Y vámonos por la tercera. Un poquito más, ¿por qué no? Igual, volvemos a enrollar. Bien apretadito, y ahí está. Y el doblez que nos quede allá abajo. Esto lo retiramos. Me limpio un poquito aquí. Muy bien, este igual lo vamos a retirar porque ya no las necesito. Y vamos a hacer una pruebita de nuestro aceite, que ya está haciendo burbujitas, entonces está perfecto para empezar a meter nuestras flautas. Entonces, ahí venga, ahí está haciendo burbujita, ahí la dejamos, el doblez va hacia abajo y ahí que se empiecen a dorar. Yo ya tengo listo por acá un plato con papel absorbente para que cuando salgan inmediatamente le restemos toda esa grasa o exceso de grasa que no queremos. Entonces ponemos ahí a freír y listo. Muy bien. Y vámonos al siguiente paso, que sería llevar a moler nuestra salsa. Entonces vamos por la licuadora y aquí con esta cuchara vamos a agregar toda la licuadora. Aquí mucho cuidado porque vean cómo está haciendo burbuja. El líquido está súper caliente. Entonces ahorita también les voy a dar otro truquito para moler en caliente y no tengan que estarse esperando que se enfríe la preparación para empezar a moler. Muy bien. Ya casi. ¡Uy! Se nos escapó uno. Muy bien. Ahí está, y vamos, rápido. No sé cómo voy de tiempo, pero siento que sí voy a acabar. Muy bien, ahí vamos. Y este caldito no se debe de quedar aquí, este poquito que me quedó, se lo vamos a poner acá, porque esta cacerola la voy a volver a utilizar. Entonces aquí la ponemos, este tomatito que quería escapar no se le va a hacer. Muy bien, vámonos a la licuadora. Aquí ya está haciendo burbuja mi crema, entonces sí es momento de agregar el epazote. 2 hojitas, nada más. Acuérdense, cuando estamos manejando hierbas frescas siempre van al final de nuestra preparación porque si las agregamos antes se empiezan a amargar. Entonces acá ya tengo en licuadora, vamos a poner sal, pimienta y... ¿dónde está mi trapito? Acá está. Y ahora sí vamos a comenzar a moler. Muy bien.
Ahí está, este es el truquito que les quería decir. Tenemos que moler le vamos a dar un toquecito a la licuadora y luego un segundo toquecito y luego un tercer toquecito y ahora sí ya empieza a moler porque si no se genera una cámara de vapor y tenemos la salsa en el techo. Muy bien, vámonos ahora para acá. Vamos a agregar un poquito de aceite. Ahí está. Porque esa salsa, en cuanto esté perfectamente molida, la tengo que regresar para freírla. Esa salsa es la que va a bañar nuestras flautas de pollo. Acuérdense, ¿eh? Entonces, de este lado, voy a ver cómo van estos. Tengo tan caliente mi aceite. Le voy a subir otro poquito más porque no tengo miedo de que se me quemen. Tengo tan caliente mi aceite que me está dorando bastante bien mis flautas. Entonces voy a revisar que esté bien dorado, que esté crujiente para poderle dar la vuelta, porque si no se desarman. Entonces yo creo que ahí ya podemos dar vuelta. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver cómo se está moliendo esto acá. Le voy a dar un toquecito más para acelerar. Listo. Ahora sí, ya tengo el aceite caliente, aguas porque traemos un líquido y el aceite está muy caliente. Entonces tenemos que agregar la salsa, pero de golpe. No lo agreguen así de poquito porque va a saltar horrible. Entonces 1, 2, 3. Eso es. ¿Y a quién le brincó? A nadie. Muy bien. Ponemos licuadora acá. Vamos a poner otro poquito de sal, solo un poquito. Y otro poquito de pimienta y al final voy a rectificar sazón a ver si está perfectamente esto sazonado. Vamos a mezclar. Ahora sí voy a bajar la temperatura porque no quiero que se me consuma. Acuérdense que todo lo de la cocina es control de temperaturas. Si esto me queda muy espeso, ¿cómo voy a ahogar las flautas? Pues no se va a poder. Entonces, esto lo vamos a dejar unos minutitos. Ya tuvo una cocción mientras estuvo hace rato en la estufa. Ahorita que lo estamos friendo, lo tenemos que dejar unos 2, 3 minutitos ya nada más para rectificar sazón. Y de este lado, sí, con esta cuchara lo voy a hacer. De este lado voy a rectificar sazón. Vamos a probar. Huele riquísimo. Me encanta cómo huele el epazote. Yo soy de las que le tiene que soplar muchísimo porque si no me quemo y me queda lengua de gato. Yo ya no le pondría más. De verdad que no le pondría más. Recibió 2 sazonados, no necesitamos. Entonces voy a empezar a traer mis elementos para empezar a armar. Y entonces les platicaba que esta crema trae varios elementos para presentar. Voy por sus guarniciones. Aquí en el refrigerador tengo aguacate, queso cotija, que es lo que va a acompañar a esta crema de frijol. Y también de una vez me voy a traer el queso y la crema para mis flautas. Y estas las voy a poner por acá. Entonces vamos a ver la consistencia de nuestra crema. Por ejemplo, esta salsa ya la voy a apagar. Sí, ya está brincando. Ahí está. Y me está brincando a mis flautas. Muy bien. Vamos a ver qué tan doradita, si se ve súper bien. Entonces vamos a empezar. Esta crema también ya tiene la consistencia que estoy buscando. Ya rectifiqué sazón. Entonces ahora sí, ya estamos para empezar a servir. A ver, déjenme mezclar muy bien esto. Ahí está. Muy bien, empezamos a servir. Yo estoy sirviendo con una calmita y no sé ni cuánto tiempo me queda, pero yo siento que sí la libramos. ¿O no? Ay, no sé. ¿Ustedes en casa qué dicen? ¿Sí acabaré? ¿No acabaré? Esa es la pregunta. Muy bien. Ahí está. Y esto lo podemos acompañar, es mi sugerencia, es agregándole un poquito de unos chilitos secos, por ejemplo el guajillo frito, se lo ponemos aquí arriba y repito, para acompañar quesito y aguacate. Y estas flautas ya están listísimas porque desde hace rato que las vi, ya las veía crujientes, ya casi no le salen burbujas al aceite, significa que están bien doraditas. Las vamos a poner aquí. ¿Para qué? Para restar todo el exceso de grasa, por eso yo tenía todo listo. Y le voy a dar una ayudadita con un poquito de papel absorbente para retirar el exceso que se haya formado aquí arriba, el exceso de grasa me refiero. Voy por mi plato para presentar, que va a ser de preferirse un plato que tenga profundidad, porque como vamos a ahogar, pues mejor. Entonces, como están calientes y no me quiero quemar, vamos a poner aquí nuestras flautas. Las ponemos de esta forma. ¿Y qué sigue? Bañar o ahogar, mejor dicho. Tomamos de la salsa, que está buenísima, súper picosita, bañamos de esta forma. Estas, acuérdense que se sirven en el momento y se comen en el momento, porque si no,
pues nos quedan como enchiladas. Entonces bañamos con más salsa. Que nos quede un poquito de salsa por acá. Y por último, de este lado, le vamos a agregar queso cotija. Vamos con esta otra cucharita. Queso cotija. Y por último vamos a rallar con un poquito de crema. Y listo. Yo no sé cómo voy de tiempo, pero siento que ya me va a sonar. Ahí está. Muy bien, entonces ponemos la crema y bañamos. Ahí está, muy bien. ¿Esto qué le falta? Yo diría que unos aritos de cebolla, porque esto se ve muy pálido y la cebolla va muy bien con estas flores. Muy bien, por último, vamos a agregar aritos de cebolla y por acá, por este lado, tengo unas hojitas de cilantro. Entonces ya, toquecito final, aros de cebolla. Venga, venga, ay, siento que ya me va a sonar. Y unas hojitas de cilantro o de los que ustedes gusten, pero que tenga un toquecito verde para que se vea muy apetitoso. Y listo. Misión cumplida, lo logré. Ahí está, cocina, 2 platillos, 15 minutos. ¿Sí o no? ¿Lo logré o no lo logré? Gracias por acompañarme en esta carrera por tener la comida lista en 15 minutos. La próxima semana vendré con otro menú mexicano que se va a poner buenísimo. Si te interesa algún platillo, escríbeme en los comentarios. Hasta el siguiente reto en la cocina. ¡Adiós!